Muchas gracias, Virginia, con la información deportiva. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Lo hemos invitado para hablar sobre este foro de la reforma del Estado, y también tendrá un componente en la reforma electoral. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta reforma en este foro? Gracias, Martín, por la oportunidad. Creamos un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados integrado por diputados de todos los partidos para encauzar las 120 iniciativas aproximadamente que tenemos en materia electoral y abrir ahorita unos foros de reforma del Estado y reforma electoral con la idea de que puedan venir con nosotros los involucrados para explicarnos sus propuestas, sus ideas, sus objeciones. Estamos esta semana en el tema de los foros de la reforma del Estado y la próxima semana será el tema de la reforma electoral. Vamos a recibir autoridades, partidos políticos, académicos, especialistas, y en estos 2 días que llevamos ha sido bastante enriquecedor el tema. ¿Cuál es nuestro punto, nuestra directriz? Queremos, junto con esas 120 iniciativas, sacar las propuestas que van a salir de estos foros, con base en eso construir una reforma. Y en el tema de la reforma electoral, nosotros hemos impulsado el poder simplificar los aparatos electorales con la reducción del gasto en la democracia. Tenemos un sistema democrático que funciona, pero que es caro. Carísimo, diríamos. ¿Qué pide la gente? Reducción del dinero de los partidos políticos. Estamos de acuerdo, hay iniciativas sobre eso. Pero también tenemos que revisar la función de los órganos electorales. En la actualidad tenemos 2 estructuras, la del INE y la de los institutos electorales de los estados, llamados soples. El INE en realidad participa en gran parte de los procesos electorales locales, a partir de una reforma que se dio en el año 2014, lo que nos lleva a considerar que existen 2 estructuras que no están siendo utilizadas adecuadamente, y te pongo el caso de este año. Este año, estos OPLES tienen presupuestados 9.500 millones de pesos. Solo hubo elecciones en 5 estados, de los cuales incluso en una de ellas, en Puebla, la elección la llevó el INE, no la llevó el OPLE de Puebla, la llevó el INE porque esa fue la exigencia por la desconfianza que existía en este OPLE. Entonces tenemos que este año se están gastando prácticamente 9.500 millones de pesos en los estados en una estructura que este año no tiene elección. ¿Qué proponemos nosotros? Tratar de que ya no existe esa estructura, que el INE lleve las elecciones federales y locales y que ese ahorro de 9.500 millones de pesos sea de los estados, ojo, no de la federación, de los estados, porque están presupuestados en los estados. No me queda la menor duda que este punto de la reforma electoral y sobre todo las atribuciones de los institutos va a ser lo que más se va a comentar, porque sí, efectivamente, si bien el Instituto Nacional Electoral está ejerciendo muchísimo dinero, sumando su gasto de operatividad más el de los partidos políticos, también sería, bueno, no sé si lo van a revisar y si no se lo propongo, ¿no? El trabajo que está haciendo el INE. Hoy deja de ser un órgano para organizar elecciones para ser un órgano censor de medios de comunicación. Tiene una obesidad tremenda el INE, ahí monitoreando medios de comunicación, contratando personal para ver si se cumple o no se cumplen con los tiempos específicos para los partidos políticos, asunto que les ha incrementado mucho su gasto en operatividad. ¿Podrían revisar también esa parte en el INE? Tienes toda la razón, se tiene que revisar todo. Incluso también está, por ejemplo, el gasto en promoción del voto y educación cívica, que fue un fracaso en las elecciones de la semana pasada. Sí. Tú conoces, y tu auditorio también, los niveles de abstencionismo que hubo. Necesitamos inculcar desde la escuela el tema de la educación cívica. No podemos con una campaña de 1 mes o 2 meses inculcar en la gente el involucrarse en los asuntos públicos, en imbuirles el deber cívico de votar. A ver, ahora que estamos hablando de este asunto, ¿sería atendible ir a una reforma electoral en el cual se establezca un porcentaje mínimo de participación? Porque ahora en esta elección el promedio fue el 30%. Tuvimos un caso como en Quintana Roo que la participación fue del 20%. 20 algo, 22 creo. ¿Qué legitimidad puede tener quienes son elegidos con ese bajo porcentaje para poder llevar los destinos de un municipio, de un estado, de un país? ¿Se podría establecer un mínimo para poder declarar una elección válida? Tenemos que analizar el tema porque no podemos descartar que por la voluntad de unos se desdeñe la participación de otros. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros consideramos que tenemos que reformular el tema de la educación cívica y de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Necesitamos
generar su interés. Y esto tiene que ser desde la escuela, desde niños. Es una formación generacional. Pero me decían que no había confianza en el órgano electoral, que no tenían confianza en las elecciones, me decían las personas en las redes sociales. ¿Cómo revertir eso, que se tenga confianza en el proceso electoral? No, incluso algunos no sabían ni siquiera la fecha de la elección. Y no es obligación del ciudadano, tiene que haber una difusión para que esto permee. Entonces hay un gasto importante ahí para difundir estas acciones que no se está traduciendo en cosas palpables. Sí. La participación fue baja, todo eso lo tenemos que revisar. Ese gasto que se está realizando se tiene que revisar para optimizarlo. Y me han cuestionado en algunas ocasiones, oye, pero vamos a poner en riesgo la democracia. De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que privilegiar que las elecciones sean auténticas y sean certeras, pero que no cuesten millonadas. Necesitamos hacer un balance para reducir esos gastos. ¿Cuándo terminan estos foros? Estos foros terminan la próxima semana, el jueves. Muy bien. Son 3 esta semana, 3 la próxima semana. De ahí nos vamos a sentar a generar los consensos para tener un producto normativo y que pueda aprobarse o analizarse o discutirse en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre. Correcto, muy bien. Una vez que se tenga ya ese paquete de propuestas, lo invito nuevamente aquí al estudio del Heraldo de México para poder platicar sobre ellos y saber sobre qué se va a centrar la discusión a partir del próximo periodo ordinario. ¿Qué le parece, diputado? Será un gusto, cerrado. Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos. Órdenes. Un placer estar aquí con tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena, y le van a entrar a la reforma del Estado y la reforma electoral.